la carrera de ingeniería civil, pero pues, yo creería que sería conveniente y de gran utilidad también para los de la otra carrera, ingeniería industrial. Bueno, continuamos entonces. Nos corresponde otro tema de otro método de integración. Ya pueden bajar la mano ahí para que no se vayan a cansar. Recordemos que hemos visto en los últimos días, previo al examen parcial, vimos métodos de integración. Hablamos de la regla del trapecio, de la regla del trapecio de aplicación múltiple, de la regla de Simpson, un tercio, de la regla de Simpson, eh, 3/8, y también de la regla de Simpson de aplicación múltiple. También están los combinación entre la regla de trapecio y la regla de Simpson, que ese método no lo vimos, pero que sí proporciona una mejor aproximación al resultado exacto que se tendría. Entonces, con respecto a estos métodos de integración, vamos a ver un siguiente método que se denomina integración de Romberg. No sé si hay alguna consulta, como todavía me parece aquí que han levantado la mano, Iván, o no sé si es respecto a la pregunta anterior, si se habían inscrito. Pregunta Sí, o era sobre comentario. eso, ingeniero. No. Ah, bueno, entonces ahí continuamos. Si tienen dudas, comentarios, y pueden activar su micrófono, no hay problema. ¿Ok? Ok. Entonces, nuestro siguiente método de integración se denomina integración de Romberg. Y con este método es que nosotros terminamos los de integración, eh, métodos de integración para determinar áreas bajo la curva, bajo áreas entre funciones que se puede denominar también. Este método de integración de Romberg, leámosla, ¿en qué consiste? Se basa en la aplicación sucesiva de la regla del trapecio, pero con mejores resultados, ya que se corrige el error en base a las mismas estimaciones de la integral. Recordemos que nosotros, sí dice que la integración de Romberg utiliza la regla del trapecio de forma sucesiva. Recordemos que hay un método que es la regla del trapecio de aplicación múltiple, que es en donde nosotros dividimos en n segmentos, en n pares segmentos, en n, cuando n es par, ¿sí? Que nosotros podemos dividir en segmentos pares eh, y trabajar la regla del trapecio. Y esta integración de Romberg lo que hace es nuevamente aplicar la regla del trapecio, pero ocupa los resultados obtenidos de la aplicación simple de la regla del trapecio y de la aplicación múltiple de la regla del trapecio para nuevamente generar un modelo de integración y que este resultado sea más aproximado a los que ya hemos obtenido. ¿Sí? Nuestros modelo de integración que hemos estado nosotros utilizando siempre son aproximados a los que hemos manejado. Y recordemos que siempre va a haber un error al cual vamos a incurrir, dependiendo el método, sucesiones, etcétera, que puedan venir y afectar nuestra operación. Aquí nuestra expresión se nos muestra el resultado de la integración. Nos dice que la integración es igual al método numérico de integración que apliquemos, que es ahí en función de h, porque recordemos que h es el tamaño de paso, es el ancho de nuestro segmento, y a eso le tenemos que sumar el error por truncamiento. Es
Es ese valor que nos falta para llegar al valor exacto. Es esa E en función de H. ¿Sí? Todo método de integración numérico se expresa como I en función de H, de acuerdo al tamaño de paso. La integración de Romberg lo que hace es venir y obtener o tomar dos resultados de la aplicación de la regla del trapecio y los unifica. Aquí vemos la fórmula, la cual se estaría aplicando. Es esta que aparece aquí en color en rojo. Dice que la integración será equivalente a un resultado de la integral con un tamaño de paso h sub 2. ¿Quién será h sub 2? Y vemos que en la fórmula también está h sub 1. ¿Quién es h sub 2 y h sub 1? Pues h sub 2 y h sub 1 son dos valores o dos tamaños de paso que nosotros podemos tener como resultado de dos aplicaciones de la regla del trapecio. Por ejemplo, nosotros podemos venir y a una integral aplicarle la regla del trapecio con un solo segmento. Podemos venir y también a esa integral dividirla en dos segmentos. Entonces, a ese segundo resultado, donde ya dividimos con dos segmentos, pues será el h sub 2 que nosotros estaríamos utilizando. H sub 1 sería el primer tamaño de paso que nosotros utilicemos y H sub 2 el segundo tamaño de paso. Recordemos que en la regla del trapecio siempre nosotros aplicamos con segmentos pares, ¿va? A excepción del primero que es, bueno, en un solo segmento. Eh, bueno, veamos aquí en qué corresponde esto. Nuestra fórmula de integración, la que veníamos leyendo, integración será equivalente a la integral utilizando el segundo tamaño de paso más, aquí tenemos una división, veamos que tenemos en el numerador el 1 que divide al tamaño de paso 1 dividido al tamaño de paso 2, esto elevado al cuadrado, menos 1, y a esta fracción multiplica los resultados de la integral del tamaño de paso, habiendo aplicado el tamaño de paso 2, menos el resultado de la integral habiendo aplicado el tamaño de paso 1. Esta es la fórmula más general que nosotros podemos aplicar. Y esta fórmula se nos dice aquí que tiene un error de estimación de orden 4. Se denomina de orden 4 porque hemos utilizado para, para esta fórmula integral dos ecuaciones, dos fórmulas. Esta fórmula integral está en función de otros dos resultados de integral. Esas dos integrales que se utilizan son o posee un error de orden 2. Al nosotros unificar aquí o al combinar esos dos resultados, resulta que al momento de combinar, nuestro error se reduce. Y conforme nosotros vamos reduciendo los errores, así se van denominando en cuanto a su orden. Es decir, a menor error, el orden incrementa. Por eso aquí mencionamos que es error de orden H4, mientras que las anteriores, cuando aplicamos la regla del trapecio de aplicación múltiple o la de Simpson, todas estas que vimos, son de orden 2. Y al combinarlas, aquí, pues, dos reglas de trapecio, al combinarlas, nuestro error es de una estimación de orden 4. Quiere decir que nuestro error se disminuye. Y cuando nosotros usamos o relacionamos en donde el segmento, donde un tamaño de paso que utilizamos eh, y en el segundo de tamaño de paso que queremos utilizar, ese segundo tamaño de paso representa el doble
de lo que es el otro tamaño de paso, pues la fórmula ya se simplifica a esta expresión. Como se indica aquí, si H2 es igual a la mitad de H1, pues lo que nosotros haríamos sería una simplificación de H1 entre H2. Es simplemente una sustitución de H1 medios en esta expresión. Iríamos aquí, esto se sustituye en esto, en donde está, perdón, ese sería abajo, donde estaría H2. H2 es igual a H1 medios. Entonces vemos que si lo sustituimos ahí, toda nuestra expresión va a sufrir cambios en cuanto a algunas constantes. Entonces la expresión de la integral se simplificaría a esto. La integral sería equivalente a 4/3, que multiplicaría el resultado de la integral habiendo aplicado el tamaño de paso 2, menos 1/3, que multiplicaría al resultado de la integral habiendo aplicado el tamaño de paso 1. Pues, como les he dicho también anteriormente, nuestras fórmulas posiblemente en algunos casos las vemos quizá muy complejas, pero no suelen hacer así siempre, ¿sí? En este caso, pues no es complicada la fórmula, cuando estemos resolviendo ya el ejemplo que se observa ahí, vamos a ver que no es complicado, más bien solo hay que tener siempre cuidado cuando nosotros operamos, porque ahí es donde, en métodos numéricos, es donde mayormente cometemos los errores al momento de ingresar mal en alguna forma. No es tanto en comprensión de la fórmula, los errores suelen ser en cuanto al ingreso de valores o correctamente, ¿sí? Eh, Esa sería entonces la fórmula de integral que ocuparíamos si deseamos reducir el error. Y nuevamente, si nosotros venimos y queremos combinar nuestras, eh, estos nuevos resultados, pues podríamos obtener, pues, es decir, si queremos hacer una siguiente iteración para poder venir y reducir el error, ¿qué podríamos hacer? Bueno, combinar esta fórmula de integración de orden 4 con otra fórmula, con otro resultado que obtengamos de orden 4, y al combinarlas estaríamos llegando a una fórmula de integración donde el error sería de orden 6. Quiere decir que nuestro error se disminuye. Y esa es la siguiente fórmula que se presenta ahí. Que la integral sería igual a 16/15 por el resultado de la integral mayor. Aquí voy a anotar para que representa IM y L. IM sería el resultado mayor, mientras que IL sería el resultado menor. Como son combinación de dos resultados de integral de orden 4, entonces no va a haber un dato mayor y uno menor. Entonces, como los coeficientes se acompañan, no son los mismos, entonces hay que identificar quién va a acompañar a 16/15, quién va a multiplicar a 16/15 y quién va a multiplicar a 1/3. ¿Sí? Y ahí abajo pues se especifica lo que dice, la cual esta última fórmula integral nos dice que es de orden 6. ¿Sí? Y nuevamente, lo que aplicaría aquí es cuando el tamaño de paso se reduce a la mitad. ¿Sí?
Es decir, si habiendo aplicado en las fórmulas de orden 4, es cuando se haya aplicado a la mitad, porque esta combinación que tenemos aquí es resultado de indicar que H2 es igual a H1 medios. ¿Ok? Entonces, para afinar este tema, para terminar de comprender que este método de integración de Romberg, resolvamos nuevamente eh, la integral de esta función. Aquí tenemos nuestro enunciado. Dice, con la ecuación de integración de Romberg, integre f de x, que sería igual a 0.2 más 25x menos 200x al cuadrado, más 675x a la 3, menos 900x a la cuarta, más 400x a la quinta, desde a igual a 0 hasta p igual a 0.8. Los enunciados que hemos venido trabajando de integración. Esto ya lo tienen por ahí ustedes. Espero que sí ya lo hayan descargado de la, de, de la plataforma. Estos métodos los métodos de integración que ya cubrimos, ¿va? Que es de la regla del trapecio y de la regla de Simpson. Solamente que ahora pues vamos a aplicar Romberg usando uno y dos segmentos. Vamos a aplicar Romberg utilizando 2 y 4 segmentos. Y después vamos a utilizar los resultados del inciso A y B para encontrar la integral y ese resultado del inciso C sería D para una de error de orden 6, mientras que los resultados del inciso A y B son de orden 4. ¿Sí? Ok, entonces voy a anotarles por aquí las fórmulas de integración del trapecio. Recordemos que este método de integración de Romberg es aplicando la regla del trapecio. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la fórmula de la regla del trapecio? Coloquemos aquí con un segmento. No sé si se recuerdan de la fórmula de integral para la del trapecio. Si no, se los anoto aquí. La integral decía que es equivalente a la resta de los extremos de mi intervalo b menos a, que ese sería el ancho de mi segmento, de mi trapecio, y esto multiplicaba a f de a más f de b, y lo dividimos entre 2. Tal vez ahí ya se recordaron. F de a más f de b dividido 2, esa es la altura de mi trapecio. Entonces ancho por altura promedio, porque como estamos trabajando los extremos y lo dividimos entre 2, esa es altura promedio. ¿Ok? Esa es cuando tenemos nuestra fórmula de trapecio para un segmento. Y si fueran dos o más, ¿cómo sería? Recordemos, la integral sería equivalente a b menos a, y esto multiplicaría a f de x sub 0 más 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1 para f de xy más f de xy. Todo esto dividido 2n. Esa segunda fórmula es la que nosotros aplicamos para la regla del trapecio de aplicación múltiple, es decir, cuando ya tenemos de dos segmentos en adelante. ¿Ok? Entonces, eh, estas dos fórmulas es las que nos sirvió para poder encontrar el área para la aplicación de la regla de trapecio. ¿Ok? Veamos
Empecemos a resolver entonces el inciso A. Pero primero, antes de caer a al inciso A, coloquemos por aquí una, una recta donde estén representados mis distintos puntos que he utilizado para la regla del trapecio. Recordemos cómo era. Teníamos, a ver, vamos a colocar aquí f de x, un poco más a la izquierda, f de x. Vamos a colocar x abajo. ¿Y qué valores teníamos? Primero, 0. Y en el otro extremo sería eh, aquí 0.8. ¿Sí? Ese es A y B. ¿Sí? Vamos a colocar una separación aquí. Ok, ahí está. Teníamos 0, que es el valor de A, y al lado derecho 0.8, que es B. Para 0, en nuestra función que tenemos, ¿cuánto nos daba el resultado? Era 0.2. ¿De dónde obteníamos el 0.2? En nuestra función que tenemos aquí arriba, en esta función, ¿sí? En f de x, lo que hicimos fue sustituir valores de x para encontrar su f respectivo. Así cuando sustituimos f de 0 nos dio 0.2. Al momento en que sustituimos f de 0.8 nos dio ahí resultados. Ya no haría aquí las operaciones en la calculadora. Voy a tomar, aquí ya tengo anotado los resultados que nos fueron dando. Cuando sustituimos f de 0 nos dio 0.2. Cuando sustituimos f de 0.8 nos dio 0.232. ¿Ok? Entonces, con ese valor, cuando utilizamos un ancho de paso, un tamaño de paso de un solo segmento, eso era. Hagamos una tabla aquí una vez abajo que incluya los segmentos, el valor de h, que es el tamaño de paso, y el resultado de la integral que obtuvimos. Cuando trabajamos un segmento, ¿cuál fue el valor de nuestra h? H, recordemos, representa el ancho de nuestro trapecio. En la primera aplicación de la regla de trapecio que utilizamos fue un solo segmento. Y como es un solo segmento, va desde A a B. Es decir, así, desde A a B. Entonces H tomaba el valor de 0.8, ¿sí? Porque utilizamos un solo segmento. Y cuando operamos en nuestra regla de trapecio con un solo segmento, que es utilizando esta fórmula, ahí el resultado fue de 0.1728. Tal vez alguien lo tiene por ahí anotado también. 0.17, 0.1728. Bueno, ahora voy a colocar el resultado con dos segmentos. Si nuestra sección, si nuestro intervalo lo dividimos en dos segmentos iguales, entonces tendríamos un valor exactamente a la mitad, que es en 0.4. ¿Ok? Entonces ya vemos que tenemos dos segmentos donde h vale 0.4, que es el ancho de cada segmento. Y como está dividido en dos segmentos, quiere decir que ya utilizamos
es la segunda fórmula que tenemos aquí, esta fórmula, ¿sí? Porque ya tenemos 3 puntos o más, ¿sí? Ya que tenemos el punto inicial, el punto final y valores intermedios. Entonces, ahí, esa fue la regla de aplicación múltiple con dos segmentos, que fue lo que resolvimos en clases anteriores. El resultado de la integral ahí nos dio 1,0688. ¿Listo? Entonces, con estos dos resultados, yo puedo venir y trabajar mi integración utilizando Romber. ¿Sí? Vamos a dejarlo, vamos a conocer entonces la integral con uno y dos segmentos. ¿Sí? Quiere decir que estos tienen un error de orden 4, la que nosotros vamos a aplicar. ¿Sí? Esa fórmula que estaremos aplicando. Bueno, identifiquemos quién es H1 y quién es H2. ¿Quién era H1? H1 debe de ser 0,8. ¿Ok? Porque es nuestro primer resultado. Luego, H2, ¿quién debe representar? Cuando nuestro tamaño de paso es reducido a la mitad. Y eso sería H1 sobre 2. Entonces aquí H2 representaría 0,4. ¿Ok? Entonces ya identificamos H1 y H2. Vamos a nuestra fórmula de integración que teníamos, la cual es, voy a hacer esto por acá arriba, la integral es igual a 4 tercios del resultado usando el tamaño de paso 2 menos un tercio utilizando el tamaño de paso 1. ¿Sí? Esa es la fórmula que tenemos aquí arriba. Vamos a ver, aquí está. Es esta. ¿Ok? Entonces, si operamos sustituyendo los datos que tenemos, esto sería igual, a hacer más arriba la operación. Vamos a ver, voy a cortar este también. No, este no. Solo el de abajo. Para que no me alcanza porque allá para el lado derecho ya tengo estimado la, para el inciso B y C, porque no agregué otra.
Espacio aquí no consideré que iba a quedar muy grande este cuadro, pero tenemos ahí. La integral entonces sería equivalente a 4 tercios por el resultado de la integral con dos segmentos, o sea, utilizando H2 y eso es 1.0688 menos un tercio de H1 utilizando H1 y el resultado utilizando H1 es 0.1728. Son resultados de la integral, no son el tamaño de paso que utilizo ahí. Sí, identificar H1, bueno, H1 y H2 aquí solamente me sirven para saber cuáles son los resultados de la integral. No es una sustitución de H, ¿ok? Entonces aquí yo sustituyo en H, porque vean que como está escrita la forma, I en función de H2 y también I en función de H1. Entonces opero, al momento de meter esto en la calculadora, quedaría 1.34 y 1.36 quedaría esto. 1.36, si llevamos esto a la calculadora, es 1.3674 67. Y ahí estaría el resultado del inciso A, ¿ok? ¿Qué es lo que me decía? Aplicar romper con tamaños de paso, aquí está, donde está, usando uno y dos segmentos, ¿ok? Si yo no hubiera aplicado previamente, si no hubiéramos visto previamente este ejemplo, esta misma función con la regla del trapecio, lo que tendríamos que hacer es primero calcular la integral con un solo segmento, calcular la integral con dos segmentos y a partir de ahí, pues ya aplicar Romberg, ¿ok? Pero nosotros ya no aplicamos, como les digo, la regla del trapecio porque ya es un resultado que habíamos hecho anteriormente, ya no tendría, bueno, solamente estoy tomando el valor que obtuvimos ahí de la regla del trapecio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, ese es el resultado de la integral, 1.367467. Si nosotros lo queremos comparar con el resultado exacto es, bueno, podemos, como les he dicho previamente, podemos conocer a veces nosotros resultados exactos si hay un método eh, analítico que me lo, que me lo proporcione. O sea, yo puedo venir y la función que yo tengo es un polinomio. Puedo aplicar los límites de la integral desde 0 a 0.8 y me da el resultado de mi integral, que es como 1.64, por ahí estaría. Si comparamos esos tres resultados que tenemos, la regla del trapecio con un segmento me dio de 0.1728. Con dos segmentos es 1.0688. Y ya combinando uno y dos segmentos me da un resultado más, eh, más cercano al, a ese valor exacto, que es de 1.64. Ese es que se estaría acercando más. ¿Ok? Combinando estas dos. ¿Ok? Y esto sería el inciso A. Puedo venir ahora y aplicar el inciso B. Voy a reducir esto. Si no hay preguntas, continuamos aquí. Yo creo que viene siendo hora de que nos traslademos hacia... Yo creo que por ahí lo dejaríamos, ¿no? Para no salir corriendo y explicar a la carrera lo siguiente. ¿Sí? Pero solo para dejar ahí adelantado,
¿Qué tendríamos que iniciar ahora con el inciso B? Solo dejémoslo anotado. Tocaría ahorita encontrar la integral con 2 y 4 segmentos. ¿Sí? Y con eso, pues tendríamos otro resultado que tiene un error de orden 4. ¿Sí? Con 2 y 4 segmentos. Quiere decir que ahora necesitamos incluir en nuestra tabla de segmentos aquel resultado de la regla de trapecio donde aplicábamos 4 segmentos. Que yo creo que lo hicimos, no estoy mal. Es decir, nuestra sección que tenemos, en lugar de 2 segmentos, ahora la dividimos en 4. Quiere decir que cuánto quedará cada valor de h. Si partimos cada uno de los segmentos que ya tenemos a la mitad, entonces tendríamos 0.2 y también incluimos 0.6. Los resultados en f de esos dos valores sería, al evaluar 0.2 en nuestra función, eso nos da 1.288. Y bueno, no incluí aquí el 0.4. Bueno, no lo necesitábamos, pero lo va a incluir 2.456. Esos son resultados de evaluar en f, ¿ok? No es resultados de integral. Y al evaluar 0.6 en mi función es 3.46, 4. Listo. ¿Ok? Entonces ahora, cuando aplicamos la regla del trapecio con 4 segmentos, ¿cuánto vale cada tamaño de paso? Aquí vemos, hay 4 segmentos. ¿Y cuánto vale cada tamaño de paso? 0.2. Y si nosotros aplicamos la regla de trapecio con esto, cuando h vale 0.2, nuestro resultado de la integral es 1.4848. ¿Ok? Si comparamos este resultado de 1.48 con esta, pues obviamente vemos que el de 4 segmentos estará más cercano al resultado real, al resultado exacto, porque estamos trabajando 4 segmentos, mientras que el 1.36 solamente fue un resultado mejorado de 1 y 2 segmentos. El resultado con 4 segmentos va a ser siempre mejor que el otro, que el resultado de 1.36. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí lo vamos a dejar, ya vamos a continuar el sábado con los otros dos resultados, ¿no? Inciso B e inciso C. ¿Alguna pregunta hasta donde lo llevamos? ¿No? ¿Todo bien? Que déjenme ver si estoy conectado porque no hay ahí un silencio total. Aquí hay una pregunta. Esta presentación aún no se encuentra en la plataforma. No, Christopher, todavía no está porque es la que estamos ahí desarrollando. Hasta cuando ya la concluyamos la voy a subir. Bueno, si no hay preguntas, ahí lo dejaríamos hoy. Continuamos el día sábado. Recordemos que, bueno, no sé si ya les llegó el enlace, pero se lo voy a compartir. Es por Zoom, para que estén por ahí. Les voy a pedir que por favor me manden pantallazo de que están ahí, inicio y cuando inicien y cuando finalice nuestro periodo, que sería las 6:45, por lo menos esas dos, inicio y finalización, ¿ok? Al grupo no, de forma individual, así como mandar los pantallazos del parcial, ¿ok?
Ahorita que ingresen y al finalizar a las 6:45. Quiere decir, 45 minutos me envían el siguiente. Si se quedan más tiempo, pues ahí ya no, será parte del otro curso, ¿ok? Buenas noches, jóvenes. Entonces, espero verlos por ahí en la reunión. Ahí les copié el enlace en el chat. Gracias, Ingrid.